Es una bendición, queridos amigos, compartir con ustedes Nada Personal, el podcast del Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte, que nos permite conocer a los héroes anónimos que hacen la institución, que le dan vida al UTAR en todo el país. Un abrazo fuerte. Estamos, como es costumbre, Juan Mateus, en el postcámara, en la parte técnica, edición y montaje. Hoy me acompaña la licenciada Romelis Petit, quien prácticamente tiene una vida en el UTAR trabajando, formándose, desarrollando a otros seres humanos. Romelis, bienvenida a Nada Personal, qué placer tenerte con nosotros. Gracias, primeramente gracias a Dios por esta oportunidad y al Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte, que siempre piensa en todo. De verdad te felicito, Cosimo, por esta idea tan grandiosa. Es una experiencia bien bonita, ya he observado a mis compañeros y es bien agradable. Vamos a ver qué tal nos va hoy. Nos va a ir muy bien. Romelis, ¿cuántos años tienes en el UTAR? Bueno, realmente yo llegué al UTAR hace 22 años. Sin embargo, hubo un lapso de aproximadamente, bueno, digamos que casi un año que estuve ausente porque estaba a cargo de otra institución y entonces me retiré por un corto tiempo. Y pues de nuevo acá hace ya casi 13 años de nuevo. 13 años ininterrumpidos. Romelis, ¿qué sentiste cuando llegaste al UTAR y te conseguiste al profesor Francisco Pereira, que te había dado clase en bachillerato? Para serte sincera, debo agradecerlo a él, porque fue él quien me invitó y abrió las puertas del UTAR. Y la experiencia maravillosa. Puedo hacer énfasis en aquello que decía mi profesora Corina en el pregrado. El momento que no sientas ese sustico al presentarte en un escenario, sea cual sea, pues entonces no eres ser humano. Yo recuerdo que esa experiencia en el aula número 3 de la institución, con la materia de lenguaje y comunicación, y las piernas literalmente me temblaban. Cuando iniciaste en el UTAR, lo hiciste en primer semestre, con materias del primer semestre. Sí, lenguaje y comunicación específicamente. ¿Cuánto tiempo estuviste en el primer semestre como profesora? Como docente solamente estuve como 4 o 5 años. Luego pasaste a educación preescolar. A educación preescolar. ¿Cómo fue la experiencia allí en educación preescolar? En educación preescolar siempre me he sentido amena, no solamente porque es una de las carreras de las cuales he disfrutado y bueno, tengo la bendición de pertenecer a ese gremio, sino que el ambiente me unió más al UTAR. Consideré desde ese instante que era una gran familia y que pues todas las perspectivas con las que venía fueron completamente satisfechas, llenas. ¿Tú eres de Maracay? Sí. ¿Naciste Maracay. de qué parte de Maracay? Maracayera de pura cepa. De pura cepa, ¿de qué parte? Del Limón. Del Limón. ¿Estudiaste en qué colegio? Estudié en un colegio que está ubicado en la Candelaria, llamado Dr. Alberto J. Fernández. ¿A quién recuerdas de ese colegio? Wow. ¿Alguna maestra, portero, señora de la cantina? ¿A quién recuerdas con más cariño? Sin desmerecer a los otros, por supuesto. A mi maestra de preescolar. ¿Cómo se llama? Se llama Linda Uzcategui. ¿Qué te enseñó Linda? Muchísimas cosas, aparte de que me enseñó las primeras letras, pues me dio mucha sabiduría, me brindó mucho cariño, como se caracterizan las maestras de preescolar. ¿Pudiéramos decir que ella te motivó o fue tu mentora para que tú luego te desarrollaras en el área de educación preescolar? Sí, definitivamente sí. Muchos recordamos a maestros o a profesores de bachillerato, no digo con esto que sí recuerdo como 3 o 4 más, pero definitivamente fue significativa. Ella te marcó positivamente. Totalmente. Luego el bachillerato, ¿dónde lo hiciste? El bachillerato donde el profesor Francisco Pereira me dio clase, en el Instituto Ayacucho, ubicado en el Ayacucho de Maracay. Casualmente te daba clases de matemáticas. ¿A ti?
y a quien hoy en día es tu esposo Alcide. Es correcto. así mismo Alcide es. estudiaba contigo. Estudiábamos juntos. ¿Y le bachillerato. picabas el ojo en el salón a No, Alcide o no? en ese momento ¿O no nos queríamos. no tenían relación alguna? Para nada. ¿Y No. cómo surgió luego ese flechazo de Cupido? Posterior a graduarnos de bachiller, encontrarnos con una gran amiga, que hoy es mi amiga, mi comadre, hasta mi madrina de matrimonio, eh, digamos, en un momento casual. Y entonces allí, pues, El flechazo. ahí fue el flechazo. Ahí fue el flechazo entre Romeli y Alcide. De tus profesores de bachillerato, ¿a quién recuerdas, Romeli? Definitivamente a la profesora Miriam. La profesora Miriam me daba historia de Venezuela en el Instituto de Ayacucho y la recuerdo muchísimo porque era, mejor dicho, es una persona muy correcta, muy recta, muy responsable y eso me agrada muchísimo de una persona que sea responsable, que sea puntual, que sea organizado y ella, pues, es describirla a ella a través de estas palabras. Te gradúas de bachiller, ingresas a la universidad. ¿Dónde estudiaste? Primeramente estudié en la Simón Rodríguez. La Simón Rodríguez para ese entonces pues tenía problemas con la sede y se para un año ¿Tú estudiaste aproximadamente. allí cuando estabas en el centro? No, la Simón Rodríguez estaba al frente del Concripto, Ah, en las allá, Delicias. allá en las En Delicias. las Delicias. Entonces, como la universidad se para y yo no quiero interrumpir mis estudios, comienzo a estudiar técnico superior universitario en el Juan Talavera de Valencia. ¿Te vas a Valencia? Me voy a Valencia a ¿Y estudiar. te residencias en Valencia o viajabas todos No, los días? viajaba todos los días. ¿Agarrabas tu autobús y te ibas para allá? Bueno, no todas las veces, mayormente tenía alguna cola o mi novio me llevaba. Tu novio era Alcide, ya Alcide comenzaba a practicar Sí, llevarte y señor, traerte. eso es correcto. Oye, qué bueno. ¿Te graduaste allá de TCU? Me gradué de TCU en psicopedagogía infantil y digamos que al mismo tiempo continué la carrera de licenciada en educación y bueno, me gradué en esos dos pregrados. Eres licenciada en educación. ¿Qué te motivó, además de tu maestra de preescolar, estudiar educación? Yo pienso que el querer estudiar educación viene desde muy pequeña. Cada vez que cualquiera de mis amiguitas jugábamos, pues yo jugaba a ser maestra. Y para mí lo más importante ha sido ser capaz de poder transmitir ese conocimiento que todos los días me doy cuenta que se nutre. Y siempre le digo a mis estudiantes, yo vengo a darles un poquito de conocimiento porque estoy segura que ustedes me van a brindar uno más grande. Entonces, considero eso, que desde muy pequeña me gustó el poder transmitir lo que sabía. Jugabas a ser maestra. Jugaba a ser Fíjate maestra. que la mayoría de la gente que yo conozco, muchos han pasado por nada personal, han coincidido en eso, que ellos cuando eran pequeños jugaban a ser maestra o a ser maestro. Incluso mi esposa me cuenta que cuando ella era pequeña, mi esposa también es educadora, es profesora, ella me cuenta que jugaba con todas las primas, que son bastantes, a la escuela, y ella era la maestra y las primas eran, digamos, sus estudiantes, su aula de clase. Qué interesante, ¿no? Que partiendo de un juego de la infancia ya empezamos a construir nuestro proyecto de vida. Pero además de jugar a la maestra, Romy, ¿qué jugabas de niña que tú recuerdes? Que yo recuerde, bueno, los juegos tradicionales eran lo primordial. Para mí, jugar perinola, donde todo el mundo calificaba que el varón era el que jugaba perinola, no. A mí me encantaba jugar perinola, de hecho todavía lo sé hacer. Y saltar la cuerda para mí es un placer. ¿Llegaste a jugar con la perinola de madera, la tradicional? Sí, señor. Recuerdo que a uno se le hacía un callito aquí en el dedo porque pulgar. La parte superior de la perinola era muy pesada. Entonces levantarla costaba un tanto. ¿Qué racha lograste hacer? ¿Cuál fue tu mejor racha que recuerden? Bueno, no recuerdo en ese entonces, pero sí recuerdo en el evento más reciente que tuvimos de la bienvenida en el propedéutico con los estudiantes del primer semestre, creo que fueron 25.
25 de un solo viaje. Ahora, Romy, viniendo a ayudar, estás precisamente como coordinadora del primer semestre, como coordinadora del servicio comunitario de la sede Maracay. En esta actividad del primer semestre se desarrolla algo muy importante que es el plan de vida del estudiante. Allí se le indica cómo construirlo. Háblanos un poquito de ese proceso desde que se capta al estudiante y se recibe en el propedéutico. Cuéntanos un poquito. Es bien interesante y atractivo. ¿Por qué digo atractivo? Porque muchos de los estudiantes llegan aquí con muchas perspectivas e incluso querer estudiar alguna carrera que posteriormente pues deciden cambiar. Nosotros los recibimos, le damos mucha información sobre cómo funciona el IUTAR, quiénes son las personas que trabajan acá, así es la bienvenida. Sin embargo, yo diría que lo más considerable es el hecho de que ellos experimentan el compartir. En el propedéutico no solo damos teoría como quizás lenguaje y comunicación y práctica en el cuanto a matemática, sino que también tienen la experiencia personal. Tenemos digamos, ese compartir entre ellos, la dinámica grupal que jamás falta y el cómo realizar el proyecto de vida. Cuando nosotros le damos la pauta a los estudiantes de digamos, una idea de cómo pueden realizar el proyecto de vida, es bien interesante cómo ellos enfocan lo que desean ser, en cuánto tiempo lo desean cumplir, cuál es digamos, ese medio social el cual les rodea, su vida familiar, su vida de compañeros, de amistades, vínculo social como tal, que ellos expresan a través de ese proyecto de vida. Sin embargo, nosotros le proponemos que eso sea en un papel, tamaño carta, puede ser a través de un mapa mental, y nos quedamos todos impresionados como incluso tuve la oportunidad de recibir en cartón, ¿ok? Yo lo único que les solicito es que sea tamaño carta para que podamos incluirlo en el expediente. Bueno, y esta muchacha fue una muchacha de preescolar, lo hizo en un cartón, con mucho material de provecho, muy creativo. Después no hallábamos cómo meterlo en el sobre, pero lo más interesante es después. Esta es la experiencia en el primer periodo académico, en el propedéutico, pero cuando esos muchachos ya se gradúan y en control de estudio le entregan su sobre con el proyecto de vida, el rostro se ilumina. Es increíble, sí, esa es la palabra, se ilumina ver cómo alcanzaron esa meta que por todas las cosas que pasaron y digamos que esa es la proyección, esa es la idea. Ahora, Romy, tú los recibes en el primer semestre y luego los encuentras en el camino en el cuarto cuando hacen el servicio comunitario. ¿Cómo es la reacción de esos muchachos cuando vuelven a encontrarse con su coordinadora querida del primer semestre en el cuarto? Háblanos de esa experiencia. La experiencia es bien linda, porque yo les digo que ya no están pequeños, que ya crecieron, porque ya llevan una trayectoria académica importante, y el respeto, el cariño, el amor con lo que ellos me reciben, ese compartir de saberes a diario con estos muchachos del servicio comunitario es bien bonito. Hacer énfasis siempre en que el servicio comunitario tiene ahora una transformación muy positiva en la vida de un profesional. Nosotros conocíamos anteriormente como servicio comunitario un trabajo comunitario. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pintaban una escuela, hacían un mural, algo, digamos, de reparación o contribución económica con alguna institución. Desde hace un tiempo para acá nosotros recibimos una preparación en esa área, la cual estipula que ellos deben tener una experiencia laboral. Es decir, ellos van a ejercer como futuros profesionales en las 8 carreras que dicta el IUTAR. Esa experiencia de ellos, pues me narran que es maravillosa y además que las veces que vamos a supervisar nos encontramos, digamos que el 98%
con una gran sonrisa, con una receptividad, con ese gracias, profe, esta experiencia es maravillosa. Y el aprendizaje es importante. Ese proceso de aprendizaje es importante para un profesional. Entonces, esta nueva vista del servicio comunitario se ha convertido en algo importante para todas las carreras y significativo en el desarrollo, digamos, intelectual. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene ese contacto con una empresa, una institución. Incluso recuerdo que en épocas de pandemia los estudiantes realizaban el servicio comunitario, por ejemplo, el de contaduría o administración en el condominio del edificio. Entonces, esa experiencia ese cambio fue bien importante, bien significativo. Un cambio enriquecedor del proceso. Totalmente. Entonces, esa experiencia me encanta. Es como un abreboca de lo que será más adelante su pasantía profesional o su práctica profesional. Romy, ¿te gusta cocinar? Sí, sí me gusta. ¿Bastante? Sí, yo creo que sí. No en muchas cantidades, no sé cocinar en grandes cantidades, pero sí me gusta. Pero sí tienes bastantes recetas. Sí, cómo no. ¿Cuál es tu preferida? Mi preferida es callos a la madrileña. Callos a la madrileña. Bueno, en el episodio anterior teníamos la paella de Rodolfo. En este, los callos a la madrileña. Tienes que contarnos cómo preparas esos callos a la madrileña. La gente aquí sabe que tú preparas callos a la madrileña. Bueno, sí, algunos de mis compañeros. Sí, los han probado, ya han tenido la oportunidad. Sí. Oye, qué bueno. Lo que pasa es que este es un plato que lleva mucho trabajo. Mayormente lo realizo en compañía de mi mamá, quien es la persona que me enseñó a hacerlo, e incluso lleva días, ¿ok? Porque la panza se tiene que limpiar muy bien. Y en eso mi mamá es muy estricta. Entonces, sí, lleva mucho trabajo, pero es súper delicioso. Queda espectacular. Divino. Limpias la panza, después que la limpias, ¿qué haces? Se limpia, a veces que con 2 o 3 días de anticipación, se corta muy pequeño y lleva muchos ingredientes, ¿ok? Como chorizo, garbanzo, lo que conocemos los venezolanos como muchos aliños, ¿sí? Entonces, yo diría que más que realizar ese plato es el compartir con mi mamá en ese momento y con mi esposo, que también le gusta cocinar. Entonces, es un momento bien chévere. ¿Qué otras recetas has rescatado del recetario de mamá, de tu mamá? Oye, el quesillo de coco, qué delicioso. Todavía no me queda tan perfecto como a ella, porque a ella le queda, oye, de película. A mí no tanto, pero sí, me encanta el quesillo de coco. Se hace realmente en vez de usar leche como tal, se usa la leche del coco. Y eso es lo que le da el toque especial, particular. Romy, ¿te gusta leer? Sí. ¿Qué estás leyendo actualmente? Ahorita estoy leyendo Pura Pantalla de Así son las cosas. Ah, qué bueno, vale, de Chivo Negro. Sí, señor, sí, señor. De verdad que a mí me gusta leer diferente al resto de mis compañeros, como hemos conversado. Me gusta leer cosas que me animen, cosas que me motiven, que me hagan ver de manera diferente la vida. Y Oscar Llanes en este libro proyecta cosas que yo jamás conocía. Yo tenía una mascota que amaba muchísimo y que se llamaba Firulai, y resulta que en ese escrito él narra que Juan Vicente Gómez tenía un toro que se llamaba Firulai. Entonces, ese tipo de lectura es lo que me gusta. Que de hecho, de ese toro Firulais, queridos amigos, es que salió la figura para hacer el toro de las delicias, para hacer esa escultura. Bueno, dice la leyenda por allí, habrá que preguntarle en algún momento al profesor Aquiles Ortiz, que es toda una autoridad en arte, pero de Firulais fue que le hicieron el toro de las delicias como un regalo al general Juan Vicente Gómez. Romy, ¿te gusta hacer deporte? No mucho. Realmente lo que me gusta es andar en bicicleta. Y ando en bicicleta no como deporte, sino como placer. Entonces, de repente un domingo sale a pasear en bicicleta. ¿Te acompaña al CIDE? Sí. Cada uno tiene su bicicleta. Sí, señor.
Entonces, eso ¿Qué, me qué gusta. recorren? ¿Cuál ha sido el tramo más largo que No, han hecho? mayormente vamos a las ballenas y entonces damos unas cuantas vueltas. A veces, muy poco porque nos da nervio con tanto tránsito. Hemos estado en Basaragua dando alguna que otra vueltita, pero mayormente es en las ballenas. ¿Te gusta la televisión? ¿Ves televisión? Sí, me encanta. ¿Estás viendo alguna serie actualmente? No, ahorita no estoy viendo una serie, en este instante no. Em, pero me gustan las series tradicionales, como por lo menos ahorita acaba de retomarse Friends, ¿ok? Amigos, en Warner, y esa me encanta. Y Me la estás encanta ese mirando de tipo. De nuevo. nuevo, estoy volviendo a verla. Hay una muy buena, queridos amigos, se los voy a recomendar rápidamente, llamada The Bear, el oso, que está a través de la plataforma de Disney Plus. Allí pueden verla y está espectacular. No les voy a hacer spoiler para que ustedes, si tienen la oportunidad, bueno, vean esta serie llamada El oso. Romy, ¿la playa o la montaña? ¿Qué te La gusta más? playa. La Claro, la playa. playa, yo soy pisciana y como buena pisciana nos encanta el agua, ¿Vas mucho a la playa? dentro de lo que se puede hacer. Me De encanta todas el las agua. playas que tenemos en el país, ¿cuál es la que más te gusta, te agrada? Definitivamente Cata. Cata es la Cata, mejor Cata. para ti. He tenido experiencia, gracias a Dios, de ir incluso a Miranda, a Margarita también, y que va, sigo prefiriendo Cata. ¿Sabes que la gente que ha venido al podcast, que ha estado con nosotros en Nada Personal, ha dicho que el yutar tiene algo que enamora, ¿no? Cada uno con sus palabras ha tratado de explicar ese fenómeno inexplicable que ocurre en esta institución, que no ocurre en otras instituciones del país, y es que cuando la gente llega, bien sea estudiante, profesor, personal administrativo, de servicio, de seguridad, termina prendado, enamorado del yutar y bueno, y acá se queda. Tenemos mucha gente en lo que es esta generación de relevo que han sido estudiantes nuestros en el yutar y ahora están incorporados como profesores, como personal administrativo, en la agencia de publicidad. ¿Qué crees tú que es lo que enamora del yutar a la gente que tú tienes tanto tiempo acá con nosotros? La magia del Utah, como yo le llamo, es que somos una familia. La familia yutarista no es simplemente el compañero que viene a cumplir su horario, que hace su trabajo y ya. No. El compañero yutarista es el que a la hora del mediodía comparte contigo el almuerzo y comparte alguna anécdota personal. Yo recuerdo incluso muchas conversaciones con la doctora Germania Aragot, con la doctora Jaira Arias, que son nuestras jefas y que no por esa causa no son personas como tú, como yo, Cercanas. totalmente cercanas, que podemos conversar cualquier anécdota personal. Entonces considero que es conversar igual como con la señora Ingrid, que es nuestra compañera aseadora de la institución, que hace un café muy rico, por cierto. Entonces, eso es No, y que lo tiene que una luz ayuda. muy particular, ¿no? Sí, sí, ella es particular. Tiene una manera de ser, un don de gente envidiable Sí. realmente. También hay que mencionar en este punto a la licenciada Berta Gil, que aunque por motivos profesionales no ha estado vinculada últimamente de manera directa a la institución, siempre tiene una palabra de aliento hacia cualquiera de nosotros, siempre está en contacto con nosotros, con la institución, por supuesto con Germania, que es su amiga de toda la vida y que juntas han logrado materializar este sueño. Quizás ellas en su primer semestre de universidad, en su proyecto de vida, proyectaron hacer una institución educativa que le diera la oportunidad a los jóvenes del país de formarse, de convertirse en seres productivos y de provecho para esta gran Venezuela. Son personas, como tú dices, cercanas, ¿no? Yo tengo una experiencia bien linda con la licenciada Berta, porque por eso, fíjense que esto es totalmente congruente. Una persona muy amable, muy amorosa, ella es muy cariñosa. Y en una oportunidad yo estaba muy triste por X circunstancias de la vida y me la conseguí. Y no me la conseguí en el Utah, me la conseguí en un supermercado.
Y enseguida me identificó. Enseguida, hola, profe, ¿cómo está? Yo, ¿cómo está usted? Y me preguntó, ¿qué te pasa? Un poco triste por una situación personal. Y ese abrazo tan sabroso que me dio. Entonces es eso, es esa la magia que tiene el Liutar. Es poder compartir con mis compañeros, con Rogelio, con Marisol, con Carlos Agüero, contigo. Qué rico saber que tú estás casado, que tienes tus hijas. Entonces eso lo que mantiene la magia del Utah. Claro, familia yutarista, pues mis hijas estudiaron acá, se graduaron acá. Bueno, hay como un vínculo indisoluble, ¿no? Entre la gente que se incorpora a este barco llamado Yutar y Claro que que se sí. mantiene a lo largo de los años. Una anécdota que pudieras compartir con nosotros, con tus estudiantes, que te haya pasado en el aula de clase, bien sea en alguna materia de educación preescolar o en alguna de las materias del primer semestre, alguna anécdota que tengas que puedas compartir, que sea apta para todo público. Una anécdota, pero definitivamente que jamás voy a olvidar, en la jornada de oralidad. La jornada de oralidad es, digamos, el evento ícono de la institución porque fue el primero que se realizó dentro de la institución. Y yo tengo la fortuna de continuar, digamos, en el timón de ese barco. Entonces resulta que en una jornada de oralidad los estudiantes debían conocer, o el tema principal era el Liutar, el mismo Liutar. Entonces nosotros creímos, los profesores, que iban a hablar sobre la historia del Liutar, sobre cómo se formó el Liutar, como esa conversación que teníamos antes referente a la licenciada Berta y a la doctora Germania. Bueno, pues resulta que ellos ingeniaron, dentro de la jornada de oralidad se realizan diferentes actividades, como dramatización, obra de arte, quién quiere ser yutarista, juego de palabras, bueno, en fin. Ellos les correspondía realizar una obra de teatro. Y resulta que ellos se montaron y nos imitaron. Nos imitaron a todos los profesores del primer semestre. Y eso jamás lo voy a olvidar, porque la muchacha se vistió exactamente con el uniforme. Para ese entonces el uniforme era una camisa blanca y un pantalón negro de vestir. Y ella se vistió, ¿de dónde sacó la camisa? ¿Quién se la prestó? No sé. Se puso una peluca, yo usaba muchas mechas, tenía el cabello rubio y lo hizo exactamente igual a mí. Entonces yo esa anécdota no la puedo olvidar, porque yo me río por cualquier cosa. Pienso que sonreír es vivir y yo no paré de reír. Y lo recuerdo y no puedo parar de reír. Como yo, era como verme un espejo, ¿sabes? Lo hicieron muy bien. Entonces yo pienso que esa fue una experiencia que jamás voy a poder Ahora, la olvidar. jornada de oralidad, Romy, ellos en el primer semestre la empiezan a montar desde el primer día de clase. Háblanos un poquito para toda esta gente maravillosa que nos está viendo y escuchando, que no conocen la jornada de oralidad. ¿En qué consiste esta actividad, que es la actividad cierre del lapso cuando los muchachos están en el primer semestre? Ok. Primero, ellos experimentan algo que quizás no han realizado jamás. Organizan de acuerdo al tema, porque hemos pues, tratado muchos temas. El más reciente fue inteligencia artificial. Y este que vamos a realizar este periodo académico, pues es sobre el turismo en Venezuela. Hemos tenido muchos. Y bueno, ellos realizan esas actividades que antes mencioné, como obra de teatro, ¿cómo se llama? Juegos de palabras, dentro de los juegos de palabras, de letreo, quién quiere ser yutarista. También antes hacían panel, bueno, muchas otras que quizás ahorita en este momento no me vienen a la cabeza, pero en fin, ellos preparan el material que van en ese momento a presentar. Entonces ellos hacen la jornada de oralidad, participan en la jornada de oralidad y hasta el premio lo hacen ellos mismos. Lo que hacemos nosotros los docentes pues es dirigirlos, organizar un poco, pero todo viene de parte de ellos. Entonces
el ver a los muchachos ensayar una obra de teatro antes de montarse, o una dramatización, o incluso un deletreo, donde se colocan palabras pues súper complicadas y en el momento de la participación quizás son más sencillas, es bien divertido. Comienzan a organizarse en la tercera semana del periodo académico. Esta actividad es abierta a todo público, A todo Romy. público. O sea, todo el que quiera Todo venir el que quiera puede venir a verlos a ellos en Sí, la jornada de oralidad. Sí, señor. Siempre es extensiva la invitación para los foráneos e incluso nosotros en varias oportunidades hemos realizado invitaciones a diferentes instituciones, aquellas que han estado involucradas. Por lo menos en una ocasión nosotros hablamos sobre culto y culto tradicional del estado Aragua. Entonces, mitos, cuentos y leyendas también tuvimos en una oportunidad. Entonces, las personas que hemos estado inmersas en eso, en este caso, fuimos mucho a la Casa de la Cultura, tuvimos entrevistas con muchas personas que estaban ligadas a esta área, fueron invitados. Actualmente tenemos en la institución el 18º Salón Internacional de Arte Postal en homenaje al libro, la edición 2024. Este es un evento internacional, tenemos artistas prácticamente de todo el mundo con sus postales acá en el salón, en el auditorio Fabián Urbina, ubicado en la planta baja del Yutar al final de la 19 de abril en Maracay, entrada libre al público. ¿Qué te ha parecido el arte postal de este año, Romy? Me ha parecido maravilloso. De hecho, conversaba temprano el día de hoy con nuestro compañero y le decía, no sé cuál es la mejor. No sé cuál es la mejor, son muchas. Me parece que esta vez es más variable, tenemos más opciones, es mucha la diferencia entre una y otra. Quizás hace un tiempo atrás uno veía las postales y se parecían mucho, tenían alguna similitud, en este momento no. Y eso es lo que atrae. Una de las profesoras de ética profesional le solicitó a nuestro compañero que le hiciera un recorrido por todas las instalaciones y nos instruyera referente a las postales, pues como tal, a las distintas postales. Y fue bien interesante. Sí, incluso el profesor Aquiles Ortiz, quien es toda una autoridad en arte y es el curador de la exposición de arte postal acá en el Yutar y de todas las exposiciones que se montan en el Yutar cuando algunos de sus salones, de sus auditorios se convierten en galería, ha dado visitas guiadas. Ustedes pueden coordinar, en este caso, a través de la coordinación académica de la sede con el ingeniero Yosela, pueden coordinar para que ubique al profesor Aquiles y pueden establecer un día y pueden traer a los niños del colegio o del liceo para que hagan un recorrido guiado del arte postal. Igual pueden venir sin que el profesor Aquiles esté presente, pero cuando está Aquiles hay la oportunidad, la ventaja de incrementar exponencialmente el aprendizaje, porque aquí les va explicando los elementos característicos de cada una de las postales como obras de arte que son. Entonces, fíjate, hay tantas cosas, Romy, en el Yutar. Si se te presenta un estudiante, un joven o una joven que no sabe qué estudiar, qué hacer con su vida, se está graduando de 5º año, ¿qué le dirías tú? ¿Qué palabras le dirías tú a esa persona que todavía no sabe ni qué carrera estudiar, ni en qué institución estudiar? Nosotros, la institución como tal, contamos, ¿verdad?, con algunas visitas a las instituciones, como en este caso a liceos cercanos y no cercanos, grupo de compañeros, entre ellas la profesora Marian Parra, egresada nuestra, como tú hacías la mención anteriormente, acompañada de muchos estudiantes, incluso de servicio comunitario, de pasantías, para poderles explicar a estos muchachos que no están totalmente orientados y darles un abreboca de lo que es el IUTAR. Nosotros particularmente cuando viene algún estudiante como lo describes, pues lo que hacemos es eso, describirle en este abanico de oportunidades que tiene el IUTAR con sus 8 carreras y orientarlo
digamos, de diferente manera, es personal. ¿Por qué digo que es personal? Porque la expresión que utiliza Cosimo no es la expresión que utiliza Mateus o la expresión que utiliza Romelli. Entonces, de una u otra forma, hacerle énfasis al estudiante que existen oportunidades de estudio, que nuestros jóvenes venezolanos deben prepararse, que de verdad nos queda mucho trayecto que recorrer y que el estudiar es algo magnífico. Yo no he dejado de estudiar y creo que voy a seguir estudiando mientras pueda. Es una experiencia linda, es crecer, es no solamente crecer como ser humano, sino en este momento crecer como profesionales. Entonces, el seleccionar tu carrera va a depender de cuál es tu proyección, de cuáles son tus aspiraciones. Y bueno, el UTAR brinda esa oportunidad porque tenemos variedad, entonces fácilmente el expresarle a cualquier estudiante que venga con alguna duda lo que nosotros conocemos sobre el UTAR es sin atraparlo. El UTAR no solamente forma, también educa. Y formar y educar son dos términos totalmente distintos que muchas veces la gente piensa que significan lo mismo, pero no es así. Fíjate que a lo largo de la semana hemos colocado al aire tu promo, donde tú invitas a la gente a disfrutar de este episodio. Y una representante me aborda, lo hemos colocado en los grupos de influencia que manejamos, y una de las representantes me abordó, y al ver que eras tú la invitada de este episodio, me pedía que te sugiriera o que te dijera que en algún momento pudieran hacer una jornada de oralidad utilizando a Manuel Antonio Carreño y su manual de urbanidad y buenas maneras. Entonces la señora me hizo ese planteamiento y yo le dije, bueno, yo le prometo que se lo voy a comentar a Romelli cuando estemos haciendo el episodio. Gracias por su participación. Te vio en la promoción y bueno, y me escribió y habló de Manuel Antonio Carreño y su manual de urbanidad. ¿Crees que es importante quitarle el polvo a ese manual? ¿Pudieran hacer alguna jornada de oralidad enfocada en Manuel Antonio Carreño, en el manual de urbanidad y buenas maneras? Por supuesto, gracias a esa gran persona que considera que podemos llevar esto a la jornada de oralidad. La jornada de oralidad es súper amplia y podemos tomar cualquier tema, pero es bien interesante que nos encontremos de nuevo con Carreño, porque yo recuerdo de pequeña que eso era imprescindible para nosotros en la escuela. En la escuela nos hablaban de Carreño siempre. Y esta nueva generación que conozca a Carreño, que muchos a lo mejor no saben de qué estamos hablando nosotros en este instante, es proyectarles a través de la jornada de oralidad, que es un ejemplo a seguir. A fin de cuentas, queridos amigos, recuerden que un país no es rico porque tenga oro, petróleo, gas, bauxita, porque tenga infinitos recursos naturales. Un país es rico cuando tiene educación. Y la educación, bueno, viene plasmada de alguna manera en ese manual de urbanidad, de comportamiento social, en el entorno familiar, en el entorno laboral, cuando estamos en la calle. Es importante entender eso y bueno, ojalá estaremos atentos para cuando se dé esta jornada de oralidad y que pueda entonces tomarse el manual de urbanidad y buenas maneras de Carreño como leitmotiv para el desarrollo de esta jornada. Romy, si pudieras escribir un mensaje, sabes que en la parte alta del edificio tenemos una pancarta gigante, una pancarta no, una valla gigante que está allí donde se pueden escribir mensajes para que toda la gente que pase cerca del UTAR los vea. Este mensaje, ¿qué diría desde tu corazón para toda la comunidad? El motivar a los seres humanos a ser positivos es lo que nos ayuda a lograr muchas cosas. Considero que desde el positivismo somos capaces de alcanzar muchas metas. Como ser positivo,
yo les invito a que ese mensaje diga que sonreír es vivir. Sonreír es vivir. Qué hermoso mensaje, amigos. Ese es el que vamos a colocar entonces cuando esté el episodio a disposición de todas y todos ustedes. ¿Quieres agregar algo más, Ron? Yo diría que definitivamente el tener la experiencia dentro del IUTAR ha sido uno de los tesoros más grandes que he experimentado en mi vida. Y les invito a ser IUTARistas. Definitivamente aquí hay una magia. Aquí hay una magia. Esto es Nada Personal y ella es Romelis Petit, IUTARista de corazón.